Si eres de los que se consideran cristianos, probablemente crees que nuestro mundo fue creado por Dios y no surgió por una serie de eventos al azar. Está bien, pero ¿cuánto tiempo le tomó a Dios crear el mundo? Algunos creyentes piensan que lo hizo en 6 días literales, mientras que otros sostienen que esos días pudieron haber durado miles, millones o incluso miles de millones de años. Después de todo, dicen que no se puede tomar Génesis 1 literalmente. Pero ¿realmente importa cuánto duraron esos días? ¿Y es posible saber si fueron días normales o largos periodos de tiempo? Vamos a averiguarlo. Muchos intentan interpretar los días de la creación como largos periodos de tiempo, principalmente para armonizar el relato bíblico con la teoría de las eras geológicas anteriores a la aparición del ser humano. Pero si se acepta la existencia de esos períodos geológicos, también se acepta una interpretación de los fósiles que, por un lado, niega el diluvio, ya que un evento así debería borrar todo rastro anterior, y por otro implica que mucho antes del ser humano ya existían criaturas que vivían, luchaban y morían. Esto, por supuesto, contradice seriamente toda la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el pecado, la muerte, el sufrimiento, la redención y la maldición. Dicho sin rodeos, cualquier intento de conciliar las largas eras geológicas con el relato de la creación, ya sea mediante la teoría de la brecha, la teoría día-era, la creación gradual u otras propuestas, termina implicando que la muerte existía antes del ser humano. Sin embargo, el Nuevo Testamento indica que el sufrimiento, la muerte y el derramamiento de sangre comenzaron después del pecado de Adán. Que estos intentos de conciliación son forzados y no concuerdan con el texto se puede ver en las siguientes palabras del Dr. James Barr, profesor de hebreo en la Universidad de Oxford. Hasta donde sé, no hay ningún profesor de hebreo o del Antiguo Testamento en una universidad de primer nivel que no crea que el autor de Génesis 1 al 11 intentó transmitir a sus lectores la idea de que, primero, la creación ocurrió en una serie de 6 días equivalentes a los días de 24 horas que conocemos. Segundo, que las genealogías del Génesis permiten establecer mediante una simple suma una cronología desde el inicio del mundo hasta etapas posteriores del relato bíblico. Tercero, que el diluvio de Noé fue global y acabó con toda forma de vida humana y animal, excepto las que estaban en el arca. Observa que los expertos no dicen que crean en lo escrito, simplemente consideran con honestidad lo que el texto afirma, teniendo en cuenta el lenguaje. En el primer capítulo de Génesis, la palabra día se expresa con el término hebreo yom. Puede significar un día en el sentido habitual de 24 horas. También puede referirse a las horas de luz, es decir, el día en contraste con la noche. O en algunos casos a un periodo indefinido de tiempo, como en los días de los jueces o en el día del Señor. En el Antiguo Testamento, en hebreo la palabra yom nunca se usa para referirse a un periodo largo y específico con inicio y final claramente definidos. Además, es importante notar que incluso cuando yom se usa en un sentido indefinido, el contexto deja claro que no se está usando en su sentido literal. Algunos dicen que la palabra día en Génesis se usa de forma simbólica y que no debe tomarse literalmente. Sin embargo, hay un argumento importante que muchas veces se pasa por alto. Cuando una palabra aparece por primera vez, no se usa en sentido figurado. Según este argumento, una palabra solo puede usarse de forma simbólica después de haberse usado primero en su sentido literal. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se dice que Jesús es la puerta. Sabemos lo que significa porque entendemos que una puerta es una entrada. Como conocemos su sentido literal, podemos aplicarlo simbólicamente a Jesucristo. La palabra puerta no podría usarse de esa manera sin antes no conociéramos su significado literal. Por eso, la palabra día no puede tener un sentido simbólico en su primer uso en Génesis. De hecho, el propio autor de Génesis se toma el tiempo de definir la palabra día cuando aparece por primera vez. En Génesis 1:4 leemos que Dios separó la luz de las tinieblas, y en Génesis 1:5 llamó la luz día y a las tinieblas noche. En otras palabras, el término recibió una definición precisa. Cuando se usa por primera vez, día se define como la luz, en contraste con la oscuridad llamada noche.
Y en el versículo 5 del capítulo 1 de Génesis concluye, y fue la tarde y la mañana el primer día. Esto muestra que ya existía un ciclo bien establecido de día y noche, es decir, períodos de luz y períodos de oscuridad claramente definidos. Durante los períodos de luz en cada uno de los 6 días, Dios realizaba su obra, y durante los períodos de oscuridad no llevaba a cabo ninguna obra creadora. Entonces, ¿cómo podía haber día y noche si aún no existía el sol? Después de todo, Génesis indica que el sol fue creado recién en el cuarto día. El versículo 3 dice que Dios creó la luz en el primer día, y la expresión tarde y mañana muestra que ya había alternancia entre luz y oscuridad. Así que la luz ya existía, proyectada desde una fuente fija hacia una tierra en movimiento, provocando la sucesión del día y la noche, aunque no se especifica exactamente de dónde provenía esa luz. La palabra luz en el versículo 3 de Génesis 1 indica que fue creada como un fenómeno. Luego en el versículo 14 se habla de la creación del sol en el cuarto día, que desde entonces se convierte en fuente de luz. El sol fue creado para gobernar el día, que ya existía. El día no cambió, solo obtuvo una nueva fuente de luz. Los primeros 3 días, antes del sol, fueron iguales a los 3 días con sol. Una posible razón por la que Dios dejó la creación del sol para el cuarto día es que, siendo omnisciente, sabía que siglos después algunas culturas intentarían adorarlo como fuente de vida. Ellos, junto con teorías modernas, afirman que el sol apareció antes que la tierra. Pero Dios nos dice que primero creó la tierra y la luz, que Él sostiene el cielo del día y la noche, y que el sol fue creado en el cuarto día como fuente de luz desde entonces. Al parecer, una de las principales razones por las que muchos no ven estos días como días normales es porque creen en científicos que dicen que la Tierra tiene miles de millones de años. Pero eso no es así. No existe un método confiable que permita determinar con certeza la edad de la Tierra. Sin embargo, hay muchas evidencias que apuntan a una edad mucho más reciente, de apenas unos miles de años. Dios es un ser infinito. Eso significa que tiene poder, conocimiento y sabiduría infinitos. Y por supuesto podía hacer todo lo que quisiera en cualquier momento. Podría haber creado el universo entero, la Tierra y todo lo que hay en ella, en un instante. Tal vez deberíamos hacernos una pregunta. ¿Por qué el proceso de creación tomó tanto tiempo? ¿6 días? Después de todo, para un ser infinito y todopoderoso, 6 días es bastante tiempo para crear algo. La respuesta está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Donde aparecen los 10 mandamientos. Estos fueron escritos en piedra por el dedo de Dios. Pues en Éxodo leemos: cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas de piedra con el pacto, escritas por el dedo de Dios. Y dentro de estos mandamientos, el cuarto nos dice que debemos trabajar 6 días y descansar 1. La explicación está en el versículo 11, porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y en el 7º día descansó, por eso bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto se refiere directamente a la creación en una semana, tal como se describe en Génesis 1. Y si somos coherentes, como deberíamos ser, aquí debemos entender la palabra día en el mismo sentido. Si dices que día en Génesis significa un período largo, entonces solo puede entenderse como un período indefinido, sin límites claros, y no como un tiempo específico bien definido. Entonces, el sentido de esos versículos sería algo así: trabaja 6 períodos indefinidos y descansa un 7º período indefinido. Pero eso no tiene ningún sentido. En cambio, si entendemos los días en su sentido normal, las palabras de Dios se vuelven claras y coherentes: trabajar 6 días y descansar 1. Así se establece un modelo de semana de 7 días, que seguimos hasta el día de hoy. En otras palabras, Éxodo capítulo 20 nos muestra por qué Dios usó 6 días para crear todas las cosas. Al hacerlo, establece un modelo para nosotros, un patrón que seguimos hasta el día de hoy. Quienes sostienen que los días de Génesis fueron períodos largos se enfrentan a varias contradicciones importantes.
Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, se afirma claramente que Dios creó el primer hombre, Adán, en el sexto día. Siguiendo esas teorías, Adán habría vivido el resto del sexto día, luego el séptimo, y después, según Génesis 5, murió a los 930 años. Si cada día durara, por ejemplo, 1.000.000 de años, eso no encaja para nada. Incluso si un solo día hubiera durado 1.000 años, seguiría sin tener sentido considerando la edad en la que murió Adán. Sin embargo, algunos citan 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, donde dice: «Para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día». Según algunos teológicos, este versículo afirma, o al menos sugiere, que en el libro de Génesis cada día duraba 1.000 años, pero este razonamiento es completamente erróneo. Encontramos una idea similar en el libro de los Salmos. Para ti 1.000 años son como un día que ya pasó, como unas pocas horas de la noche. El punto de estos versículos, tanto en 2 de Pedro como en el Salmo 90, es que Dios no está limitado por el tiempo ni por procesos naturales. Dios está fuera del tiempo, porque el tiempo también fue creado por Él. Ninguno de estos pasajes habla de los días de la creación de Génesis, porque deja claro que Dios no está limitado por el tiempo. Pedro escribe en el contexto de la segunda venida de Cristo y recalca que para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Es decir, el tiempo no limita a Dios. Además, en la 2 de Pedro, la palabra día se contrasta con 1.000 años. El término día se usa de forma literal, lo que hace posible compararlo con 1.000 años. Si no fuera literal, no podría compararse con 1.000 años. En otras palabras, aquí nos está definiendo qué significa realmente la palabra día. Simplemente se le está utilizando en contraste con 1.000 años. Así, el mensaje apostólico deja claro que Dios puede hacer en un periodo muy breve lo que a un ser humano o incluso a la propia naturaleza le tomaría muchísimo más tiempo, si es que siquiera pudiera lograrlo. Los evolucionistas intentan demostrar que el ser humano surgió por procesos naturales aleatorios durante millones de años. Y muchos cristianos aceptan esos tiempos y los añaden a la Biblia, diciendo que la creación tomó millones de años. Pero el punto de 2 de Pedro es otro. Dios no está limitado por el tiempo, mientras que la evolución sí lo necesita, y mucho. En ese mismo capítulo, antes de decir que un día es como 1.000 años, se nos advierte lo siguiente: en los últimos días vendrán burladores que vivirán según sus propios deseos y dirán: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Todo sigue igual, desde el principio mismo de la creación. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Personas que dicen que todo sigue igual, como si nada hubiera cambiado en millones de años. No creen que Dios intervenga en la historia. La frase «todo sigue igual desde el principio» es la base del uniformitarismo. En la geología moderna predomina la idea de que el presente es la clave del pasado. Es decir, que el mundo ha seguido el mismo curso durante millones y millones de años. Por eso, la mayoría de los geólogos actuales no creen que Dios creó el mundo hace pocos miles de años, sino que fue resultado de procesos que duraron millones de años. Pero Dios fue claro, creó todas las cosas en 6 días y eligió ese tiempo por razones explicadas en Éxodo 20. Ahora leamos Génesis capítulo 1 versículo 14, donde dice: Dios dijo: hay luces en el cielo para separar el día de la noche, y que sirvan de señales para marcar tiempos, días y años. Piénsalo bien, si la palabra día aquí no es literal, entonces la palabra años en este versículo tampoco tendría sentido. Y en el libro de Jeremías capítulo 33 se dice: así dice el Señor, si yo no hubiera establecido mi pacto con el día y la noche y las leyes del cielo y de la tierra, rechazaría a la descendencia de Jacob y a David mi siervo, y no elegiría a ninguno de sus descendientes para gobernar sobre Abraham, Isaac y Jacob, pero restauraré su destino y tendré compasión de ellos. Aquí el Señor le está diciendo a Jeremías que existe un pacto con el día y la noche que no puede romperse, porque está ligado a la promesa hecha a los descendientes de David, incluyendo al que ocupará el trono. Ese pacto con el día y la noche comenzó desde el libro Génesis 1, cuando Dios los definió al traerlos a la existencia. Por lo tanto, si ese pacto no existiera, a pesar de que Dios afirma que sí, o si no aceptamos que en Génesis hay 6 días normales,
entonces también la promesa dada por medio de Jeremías pierde validez. Ahora bien, en la práctica, ¿realmente tiene importancia si aceptamos los días de Génesis como días literales de 24 horas? La respuesta es muy clara: sí importa. Se trata de cómo entendemos la Biblia. Si no aceptamos estos días como normales, entonces surge la pregunta: ¿qué tipo de días son? Y la respuesta sería: no lo sabemos. Y eso, en el fondo, termina definiendo la manera en que interpretamos toda la historia de la creación del mundo. Por ejemplo, cuando Génesis 2:7 dice que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. ¿Qué significa eso? Si no lo tomamos de forma literal, entonces realmente no sabemos qué significa. Por eso es fundamental ser coherentes. Además, hay que tener en cuenta algo muy importante. No se puede interpretar literalmente porque ese término en sí mismo es contradictorio. O lo tomas literalmente, o lo interpretas. Lo importante es entender que debemos tomar de forma literal todo aquello que no presenta un simbolismo evidente. Y cuando lo hay, el propio contexto o el texto lo deja muy claro. Ahora bien, si alguien admite que no sabe exactamente qué significa la palabra día en Génesis, ¿es justo acusar a otro de estar equivocado por tomarla literalmente? La respuesta es no, porque quien toma la palabra día en su sentido normal sabe lo que significa. En todo caso, la duda está del lado de quien no sabe qué significa día. Cuando las personas entienden el relato de Génesis de forma literal y toman los días en su sentido común, no tienen dificultad para comprender todo lo que sigue en el resto del libro. Gracias por ver este video. Este contenido fue realizado a partir del libro Ensors. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte todo lo que viene más adelante. Cielos en paz para todos. Nos vemos en el próximo video.